Hola, buenos días a todos. Mi nombre es Luciano Vida. Soy integrante de la escuela ITCA, International Tai Chi Chuan Kung Fu Association, del maestro Gianfranco Pace. Hago parte de la comisión técnica, un grupo de instructores que nos ocupamos del programa técnico y didáctico de la escuela. También soy representante en España y colaborador con el maestro Pace en América del Sur para el desarrollo de nuestra escuela. En estos días de confinamiento he pensado proponer unos vídeos teóricos y prácticos para aclarar un poco el concepto de nuestra escuela acerca del Tai Chi Chuan. De entrada me gustaría aclarar el término Tai Chi Chuan, donde Tai Chi se refiere a un concepto filosófico práctico de la antigua China representado por el símbolo del blanco y negro dentro de un círculo, que puede traducirse como suprema armonía o suprema unidad. Y Chuan se refiere al puño, se entiende por puño las artes marciales. Por lo tanto, el Tai Chi Chuan es el arte marcial que aplica, representa o integra el principio del Tai Chi, del supremo equilibrio, de la suprema armonía, de la suprema unidad. Solo quería matizar que el término arte marcial es un término muy profundo, ya que arte conceptualmente es un concepto muy profundo. No se trata de una mera disciplina o de unas meras técnicas, sino que arte se asemeja a lo que nosotros conocemos como escultura, música, pintura, arquitectura, y al nombrar estas categorías podemos acordarnos de personajes como Miguel Ángel, como Leonardo da Vinci, como Mozart, Beethoven y así seguido. Por lo tanto, el arte es un concepto muy profundo y en el arte del Tai Chi Chuan la idea es cambiar profundamente la persona para rearmonizarla, para que vuelva a encontrar un equilibrio que probablemente, posiblemente, se haya perdido. Entonces, entendemos que el Tai Chi Chuan es verdaderamente un arte. La marcialidad, es decir, el concepto ligado al aspecto de la lucha, es también fundamental para la comprensión del Tai Chi Chuan, porque es, digamos, el aspecto que nos permite entender cómo resolver armónicamente los conflictos. Entonces, el Tai Chi Chuan nos ofrece en su aspecto marcial la posibilidad de enfrentarnos a los conflictos intentando resolverlos de manera equilibrada, de manera armónica. Por eso no hay que descuidar este aspecto del Tai Chi Chuan. Es verdad que también es un arte de la salud, es verdad también que es un arte de la meditación, es verdad también que es un arte del sosiego, de la calma, es muchas cosas. Pero si quitamos el aspecto marcial, recordémonos que quitamos un elemento muy valioso, muy importante para la comprensión del principio de armonía. Dicho eso, voy directamente a la explicación de lo que entendemos en nuestra escuela por Tai Chi Chuan. Para nosotros el Tai Chi Chuan consta de unos elementos a nivel, digamos, de gestión del movimiento. Estos elementos se llaman conexión, expansión, contracción, oscilación al centro, movimiento en espiral, aceleración del movimiento en espiral y movimiento en un punto. Estas son, por así decirlo, las categorías que hacen el movimiento Tai Chi. Si una de estas categorías falta, para nosotros no es un movimiento completo. Todos estos serán argumentos, digamos, de explicación teórica y en parte práctica de lo que nosotros, digamos, intentamos proponer. Empecemos directamente por el elemento conexión. ¿Qué significa conexión? Conexión significa unión. Recordemos que no podemos conectar algo que es solo uno. Es decir, la conexión ocurre mínimo entre dos elementos. Por lo tanto, volvemos a encontrar los dos elementos que se llaman yin e yang. Con un ejemplo muy simple intentaré explicarme. Si consideramos la tierra como elemento yin y un árbol como elemento yang, de hecho, yin es, digamos, el elemento que acoge al árbol y el árbol es el elemento que se proyecta hacia arriba, por lo tanto yang,
vemos que en el momento que las raíces entran en la tierra y la tierra envuelve las raíces, en este momento tenemos la conexión verdadera, la unión de estos dos elementos. Si nosotros, por absurdo, quitáramos el árbol con todas sus raíces y lo apoyáramos encima de la tierra, los dos elementos se tocarían, pero no estarían unidos, no estarían verdaderamente conectados. Por su propio peso el árbol se apoyaría en el suelo, pero no podríamos hablar de conexión. La conexión ocurre solo cuando los dos elementos verdaderamente se integran. Entonces, en esta idea, nosotros tenemos que disponer el cuerpo del practicante de Tai Chi en la misma relación que el árbol con la tierra. Entonces, nosotros somos el árbol, nuestras piernas y sobre todo nuestros pies son las raíces de este árbol y tenemos que entrar en el suelo. Pero ¿cómo lo podemos hacer? Ya que nosotros estamos apoyados en el suelo, no podemos entrar como hacen las raíces de un árbol, físicamente dentro de la tierra. Entonces tenemos unas herramientas para comprender cómo esto se realiza. La primera herramienta se llama relajar. Relajar, del latín, es relaxare. Laxare significa soltar. Por lo tanto, nosotros tenemos que soltarnos. ¿Soltar qué? Soltar las tensiones o las contracciones inútiles que sostienen mi peso, mi energía, mi fuerza. Es curioso porque nuestra relación con la palabra relajar es más un concepto de desplomarse, me relajo completamente. Entonces es un aflojarse. En nuestra mente esto es el concepto más común de la palabra relajarse. Curiosamente, relajarse en chino se usa un carácter que se llama Song, S-O-N-G, escrito en la transcripción más común. Este carácter consta de dos partes, una que describe aproximadamente el sonido con que se pronuncia y la otra parte que se llama radical. El radical de la palabra son no tiene nada que ver con el aire, por ejemplo, que podría ser un elemento más similar a nuestro concepto de aflojarse, de desplomarse, en el sentido también físico, sino que es el elemento madera, el elemento árbol. Por lo tanto, es curioso cómo posiblemente para los chinos el concepto de relajarse es un concepto de conectarse al suelo a través de las raíces, porque los árboles evidentemente siempre, digamos, están representados dentro del suelo, ¿sí? Entonces nosotros, a través del concepto de relajación, que nosotros más bien ahora en la escuela decimos soltar, por esta dificultad de asociar la palabra relajación, tenemos que soltar este lastre de tensiones y contracciones inútiles para permitir que el peso de mi cuerpo de alguna manera penetre al suelo. ¿Cómo lo hacemos concretamente? Es muy simple. Primero, entonces, tenemos que ordenar la estructura. ¿Qué significa esto? Me pongo de perfil para que lo podáis apreciar mejor. Si yo cuando estoy en pie erguido, llevo la pelvis hacia adelante y compenso con la espalda hacia atrás, y a menudo cuando estamos con el móvil asumimos esta posición, vemos que la alineación postural, la alineación estructural, está comprometida. Si imaginamos que nuestro peso, digamos, de las tensiones en exceso fuera como el peso de otra persona encima mío, como hacen los acróbatas, yo no podría nunca sostener mi peso en esta posición. Tendría que tener una posición alineada estructuralmente para poder sostener el peso que cae perpendicular o directamente al suelo. Entonces, primero tenemos que ordenar la estructura. Pensamos en el orden estructural como a un grifo con una tubería. Si yo tengo un grifo y una tubería que canalice el agua que va a bajar en una dirección concreta hacia abajo, yo tengo un flujo, digamos, libre y directo.
Si al contrario mi tubería empezara a dar vuelta y usar codos y moverse de esta manera, el agua tardaría un poco más en llegar. Y si la tubería internamente estuviera obstruida por cal, tardaría más, saldría con aire, saldría con dificultad. Entonces nosotros tenemos que ordenar esta estructura y limpiarla, digamos, por dentro. Limpiarla por dentro es alinearla por fuera y por dentro. Entonces, alinearla por fuera se trata propio de un concepto estructural biomecánico simple. Entonces tenemos que poner las caderas, el hombro en línea con el talón, la oreja en línea con el hombro. En el momento en que deslizamos el cuello hacia adelante o la pelvis hacia adelante, o sacamos el trasero o hinchamos el pecho y lo volvemos así, todo esto son los codos y las curvas de la tubería. Una vez ordenada la estructura, la tubería, intentamos soltar. Para soltar necesitamos de una conciencia del cuerpo para entender dónde están mis tensiones, pero esto nada más que la práctica puede solventarlo, ¿sí? Entonces, pero hay unas, digamos, herramientas, unas maneras de poderlo entender, yo creo, bastante sencillamente. Entonces, ordenamos la estructura con los pies paralelos, a la anchura de los hombros. Los pies paralelos sirven para que el cuerpo esté simétrico, o sea, se disponga ya, digamos, de una manera ordenada. Si yo empiezo a abrir un pie respecto al otro, o a sentarme un poco en una pierna levantando la cadera, todo esto descoloca este orden estructural. Entonces necesito que los pies estén paralelos a la anchura de los hombros. Una vez hecho esto, voy a acomodarme. Acomodarme es diferente de sentarse. Aquí entraríamos en otro tema que se refiere al Tai Chi Chuan como Wu Wei, traducido al castellano como no acción. En el momento en que yo me siento, estoy cumpliendo una acción. Entonces, ¿cómo sentarse sin sentarse? Lo haremos de esta manera. Imaginamos que la zona de la cintura, de las caderas, de las ingles, de la entrepierna, de la zona sacrolumbar, toda esta zona pélvica y de la cintura, todo esto sea un globo. Entonces nosotros, usando dos valvulitas de aquí, nosotros vamos sacando poco a poco las válvulas y el aire sale. Al salir el aire, imaginamos que este globo se deshincha. Al deshincharse, digamos, va acomodándose al suelo. Entonces mis rodillas se flexionan, naturalmente debido a este deshinchado, desinflado de toda esta zona, y finalmente adquiero la posición sentada, pero sin directamente actuar sobre ella. Este mero hecho realiza en la planta de los pies una sensación muy diferente de agarre al suelo. Es como si fuera una ventosa que se aplasta al suelo. Una vez que se ha aplastado y se engancha, realmente hace una unidad con el suelo y me cuesta mucho sacarla, sino con mucha fuerza. Esta es la idea. Si yo solamente apoyo la ventosa, no pasa nada. Necesito, en el caso de la ventosa, apretar hacia abajo para sacar el aire y crear un vacío que luego agarra. De alguna manera, este apretar, en lugar de ser forzado, es el soltar de toda la zona pélvica y de toda la cintura. Entonces tenemos esta condición. Una vez aquí, sencillamente estamos, y es como si, curiosamente, desde dentro deshincháramos siempre más y más y más y sintiéramos cómo tenemos que usar visualizaciones, es decir, imaginar cómo podría ser que desde mis pies empiezan a crecer raíces que no solo entran en la tierra en vertical, sino que se van ensanchando como hacen verdaderamente las raíces de los árboles. Y si yo trabajo sobre esta visualización, tengo una idea de una planta, digamos, mucho más grande respecto al plano que yo pueda tener entre los pies y sentirme mucho más sólido y firme al suelo. Esto es un poco una idea del concepto de conexión. Bueno, para hoy es, creo, suficiente.
iré editando vídeo. Por favor, dejar un comentario si os parece una idea interesante, una explicación clara. Y muchísimas gracias por vuestra atención. Un saludo y mucha fuerza, mucho ánimo en estos días. Y quedaos en casa, porque esto es un momento importante para respetar esta norma y hacer que todo pase con más rapidez. ¿De acuerdo? Muchísimas gracias. Hasta luego.